Hola, en este video vamos a ver la tercera parte del desarrollo de la unidad lógica formal para la asignatura álgebra. En los videos anteriores definimos lo que era una proposición, hablamos sobre las operaciones entre proposiciones y a su vez las tablas de verdad de estas, y definimos lo que significa que dos proposiciones sean lógicamente equivalentes. En este caso, en el video vamos a ir un poquito más allá, vamos a generar la tabla de verdad de cualquier proposición compuesta y la vamos a clasificar de acuerdo a si ocurren todos resultados verdaderos, todos falsos o algunos verdaderos y algunos falsos en respectivamente tautología, contradicción o contingencia. Por ejemplo, tenemos que armar la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta, donde podríamos decirlo algo así como P entonces Q y P, todo esto implica Q. Tenemos que ver qué ocurre en función de las proposiciones P y Q, qué valor de verdad tendrá toda esta proposición compuesta. Entonces, primero lo que vamos a hacer es definir bien, prestando atención, las proposiciones que componen a esta proposición compuesta. En particular tenemos dos, P y Q. Si hubiese otra letra, P, Q, R, podría aparecer una S, podría aparecer varias letras. En particular ahora solo aparecen P y Q. Es decir, la tabla de verdad solo va a contener las proposiciones P y Q. Pero a su vez también hay que tener presente las operaciones. Fíjense que tenemos una implicación, tenemos en realidad dos implicaciones y también tenemos un y, una conjunción. Es decir, vamos a necesitar estas dos tablas, la tabla de la conjunción y la tabla de la implicación. Estas dos tablas me van a permitir a mí generar la tabla de verdad de toda esta proposición. Por eso tengo que tener bien en claro la estructura, como decíamos recién. Hay una implicación acá, hay una conjunción y hay una implicación acá. Las dos proposiciones que componen a esta proposición compuesta son respectivamente P y Q, no hay otra. Así que la tabla de verdad solo va a contener a esas dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, con sus respectivos posibles valores. Como bien hace rato que venimos mencionando, se puede dar que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda no, sea falsa, la primera sea verdadera, falsa y la segunda verdadera, o las dos sean falsas. En función de estas dos, yo puedo tratar de armar todo esto, toda esta tabla. Entonces lo que voy a hacer es, primero prestar atención a las operaciones que hay. Está la implicación, la conjunción y la implicación. Primero vamos a tratar de armar esta implicación, el P entonces Q. Así que vamos a dejar un lugar reservado para una columna para la implicación. Si supiéramos cuánto es esta proposición, digamos los valores que toma esta proposición, podríamos relacionarlo con la proposición P y que nos quede una conjunción entre estas dos proposiciones, la compuesta y esta otra simple. Vamos a dejar un lugar reservado para obtener esos valores de verdad. Y una vez que tengamos todo esto, toda esta proposición compuesta, sepamos los posibles valores que puede tomar, vamos a realizar la implicación con la proposición Q. Así que vamos a dejar una columna reservada para la proposición compuesta general. ¿Cómo rellenamos estas columnas? Utilizando las tablas. Fíjense que la primera columna dice de las que tengo que completar, estas son, ya las completamos, pero siempre es lo mismo. Nos va a quedar la proposición P, entonces Q. Recordemos que la implicación siempre es verdadera y solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, si es verdadero, entonces verdadero será verdadero. Si es verdadero, entonces falso será falso. Y si es falso, entonces verdadero, o falso, entonces falso, será verdadero. Entonces, esta columna ya la tengo armada. Obviamente es la misma que esta por la estructura de esta, es la misma tabla, así que nos quedó acá. Ahora tenemos que usar la tabla de la conjunción y tenemos que tratar de conectar la proposición P entonces Q, es decir, esta que se encuentra acá. Es importante ver que miramos, siempre miramos dos columnas, no podemos mirar más de dos columnas. Miramos esta columna con la columna P, porque es la que aparece acá, que es la que relaciona las dos proposiciones, ¿no? Digamos, tenemos P entonces Q
y P. La conjunción, que es la tablita que tengo acá, siempre es falso, salvo cuando los dos sean verdaderos. Es decir, en los demás casos es falso, pero cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Así que, considerando la tercera y la primera de las columnas acá, vemos que verdadero entonces verdadero se da en la primera columna, perdón, la primera fila, pero después siempre o es verdadero entonces falso, o falso entonces verdadero, o falso entonces verdadero, entonces va a ser siempre falso, salvo en la primera que es verdadero y verdadero. Ahora, la tercera columna, tengo la implicación entre todo esto, que es la cuarta columna, con Q, que es la segunda columna. Es decir, esto es lo primero que se ve, entonces esto que es la segunda. Fíjense que el entonces es siempre verdadero, salvo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El primero sería esta columna. Y el segundo sería esta columna. El primero dijimos que siempre es verdadero, salvo que el primero sea verdadero y el segundo falso. Es verdadero en la primera columna, pero en la columna que corresponde a P, perdón, a Q, está bien, a Q también es verdadero. Entonces tengo verdadero, entonces verdadero. Acá me decía que verdadero, entonces verdadero, da verdadero. Entonces acá va a ser verdadero, pero falso, entonces falso, o falso, entonces verdadero, o falso, entonces falso. También, serían estas dos situaciones, también va a ser verdadero. Entonces la columna me indica que siempre se va a dar que esto es verdadero. Cuando ocurre esto, esta es la tabla de verdad para esta proposición compuesta, cuando ocurre esto decimos que estamos frente a una tautología. Veamos otro ejemplo a ver si queda un poco más claro. Tenemos que obtener la tabla de verdad de esta proposición compuesta. P o Q, sí, solo sí, no Q. Yo leería así. De nuevo, acá tengo dos proposiciones nada más, P, Q, y después tengo varios conectivos. Tengo el conector O, tengo el conector sí, solo sí, y tengo la negación. Entonces, tengo que tener presente esas tres tablas. La tabla de la negación, para hablar de no Q, la tabla del O, para poder relacionar estas dos proposiciones, y la tabla del sí, solo sí, para poder relacionar esta tabla con esta tabla. De nuevo la estructura es similar, dos proposiciones, PQ, tengo los posibles valores que se pueden dar, y ahora necesito tratar de formar esto. Conviene siempre que se aparezcan las operaciones, ponerlas ahí poniéndolas en orden. Por ejemplo, acá tengo P o Q, la voy a tener que armar. Y después por otro lado tengo que hacer esto, sí, solo sí, esto, pero esto no lo tengo todavía, así que tengo que hablar de no Q en otra columna, y ya fíjense que ya me saqué encima el O y la negación, me falta el sí, solo sí, que es lo que va a generar la última columna. ¿Cómo armo esta columna? Y mirando estas dos columnas, la de P y la de Q, a la luz de la tablita de la conjunción, perdón, de la disyunción, que es el O. La disyunción es siempre verdadero, salvo que los dos sean falsos, donde el resultado sería falso. Entonces, verdadero verdadero va a ser verdadero, verdadero falso va a ser verdadero, falso verdadero va a ser verdadero, y falso falso va a ser falso. Vamos con la columna que sigue. No Q, la negación de Q, fíjense que la negación cambiaba exactamente, ponía lo contrario a lo que estaba, si era verdadero es falso, y si es falso entonces es verdadero. La negación de Q sería mirar esta columna y hacer lo contrario, si es verdadero entonces va a ser falso, si es falso va a ser verdadero, si es verdadero va a ser falso, y si es falso va a ser verdadero. Lo que nos queda ahora es ver la última columna, la que define la tabla de verdad, la final de todo, la que es la que me interesa. Y ahora sí tengo que tratar de, utilizando las proposiciones P o Q, que sería la columna 3, con la proposición no Q, que sería la columna 4, tratar de obtener la tabla de verdad del sí solo sí, es decir, utilizando la tabla del sí solo sí. Para eso tengo que tener presente que el sí solo sí se da, que es verdadero, cuando los dos coinciden, es decir, cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. Mirando la tercera y cuarta columna, fíjense que sería verdadero, entonces sí solo sí falso es falso. En este caso sería verdadero, pero en los demás sería todo falso. Esa es la tabla de verdad de la proposición compuesta que me dieron como ejercicio. Fíjense que no es todo verdadero,
incluso si hay solo uno, es decir, no es una tautología, tampoco sería todo esto falso, es decir, no sería una contradicción, sino más bien aparecen algunos verdaderos y algunos falsos. Cuando ocurre eso decimos que tenemos una contingencia.